Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí con videito. Hoy quiero enseñarles, o quiero compartir con ustedes eh, un poquito acerca de la diferencia entre humedad y temperatura. Estamos muy clavados con esta parte de que la humedad y la temperatura y las reacciones del adhesivo, pero realmente hemos probado lo que nos dicen, o sea, tú sabes por experiencia, quizá por lo que has escuchado, que el calor es enemigo del adhesivo y que por ejemplo meterlo al refri pues es bueno, etc. Son varios mitos y varios tabús que tenemos que realmente no sabemos si son o no son ciertos. Entonces lo que quiero hacer aquí es comprobarte. Aquí tengo un recipiente con agua que calenté por 2.30 segundos en el microondas. No sé si se alcanza a percibir, aún está sacando vapor. Y aquí tengo agua con hielos. Lo que voy a hacer similar aquí, o quiero similar, es una cabina y la reacción que tiene el adhesivo en esta cabina. Si tenemos un lugar muy caliente y tenemos un lugar en donde hay una humedad muy grande, como lo es este, por supuesto que pues vamos a ver una reacción. Y si tenemos una cabina muy fría, pues vamos a ver otra. Aquí te voy a explicar un poquito cómo se van ir dando las reacciones y por qué. Lo que voy a hacer es poner un poquito de adhesivo encima, lo voy a dejar caer y lo voy a tapar. Y te voy explicando en el transcurso el porqué de lo que va a pasar. Venga. Mira, voy a poner un poquito en este, lo voy a extender y lo vamos a poner aquí. Sin que toque el agua. Lo que no quiero es que toque el agua. Solo quiero hacer la similitud de una cabina. Y aquí, de este lado, en el otro, en el frío, pues vamos a poner otro con frío, ¿va? Sin que toque el agua. La idea es que no toque el agua, únicamente la superficie. Entonces ahí están. Son dos. Uno con vapor y uno con frío. ¿Qué va a pasar con cada uno de ellos y cómo van a reaccionar? Bueno, voy a taparlos. Tengo aquí unos parchecitos que realmente no he ocupado. Ahorita también les explico un poquito acerca de estos, ¿va? Ahora, en lo que se da el tiempo que necesito para que esto suceda, voy a explicar dos cositas importantes. No es lo mismo la humedad que la temperatura, que pueden estar de manera indirecta relacionados, sí, pero no es lo mismo cuando hablamos de humedad que cuando hablamos de temperatura. La humedad teóricamente se denomina como la cantidad de vapor o agua que existe en el aire, si estamos hablando de humedad en el aire. Entonces, puede haber un lugar frío con mucha humedad y puede haber un lugar caliente con mucha humedad. O sea, una cosa no es determinante para la otra. Usualmente cuando hablamos de lugares o de ciudades, pues estamos hablando de zonas húmedas en las zonas que están más cerca del agua, que son las zonas costeras, por lo general. Y estamos hablando de zonas secas, por las zonas, cuando nos referimos a zonas que son o elevadas o céntricas en este caso. No sé si estamos hablando de la Ciudad de México, pues estamos hablando de una zona seca, no estamos hablando de una zona húmeda. Si estamos hablando de Cancún, pues estamos hablando de una zona muy húmeda, no seca. ¿Sí me explico? Entonces, la humedad se refiere a la cantidad de vapor o agua que hay en el aire. Y la temperatura, sí, o sea, no les puedo dar un término físico porque no es lo que estoy tratando de explicarles. Pero la temperatura, bueno, hace referencia al calor que hay en alguna cosa o en alguna cuestión. En este caso, si estamos hablando de la temperatura que hay en el aire, pues estamos hablando de calor inverso o directo que puede haber. La temperatura, recuerda que el calor es únicamente como subjetivo, ¿ok? Estamos hablando por ejemplo, cuando hablamos de luz y oscuridad, la oscuridad realmente es subjetiva, la luz existe, se puede comprobar, pero la oscuridad no, solamente es la ausencia de luz. Funciona igual con el frío, el calor se puede comprobar, el frío no. El frío es únicamente la ausencia de calor. Entonces, pues siempre vamos a medir haciendo referencia al calor, a más o menos calor.
se va a ir, bueno, lo voy a quitar un poquito aquí. Aquí tenemos la superficie con, en donde todavía está saliendo un poquito de vapor, es agua caliente. Y vemos que el adhesivo ya empezó a secarse. Aquí el adhesivo sigue casi intacto, es una superficie fría y hay agua en el recipiente y está cerrado, por lo tanto sabemos que sí hay humedad en ese recipiente. Entonces la humedad afecta, sí, pero por lo que estamos dando a entender, el calor también es importante. ¿Por qué digo que la humedad afecta así? Porque se acuerdan que en este recipiente les dije que había agua caliente y había vapor saliendo. Ese vapor es el que le brinda la humedad necesaria al aire, al adhesivo, para poder polimerizarse y poder secarse. Y de este lado no tenemos, a pesar de que tenemos humedad, no tenemos tanto vapor en el aire, porque no se está destilando. No sé si me explico un poquito. Lo que quiero que entiendas es cómo va a afectar la temperatura y la humedad al adhesivo que sea que estés usando. Me están preguntando mucho acerca de qué adhesivo es mejor que otro y yo siempre voy a contestar lo mismo, el que más te guste. Hay adhesivos de mejor retención, hay adhesivos de menor retención, hay adhesivos más caros y hay adhesivos más baratos. Lo que siempre como trato de decir para empezar con un adhesivo es qué experiencia tienes. Para empezar, o sea, para que tú escojas un adhesivo, lo primero que tienes que saber es qué experiencia tienes. Si tu experiencia es muy alta, pues haces tus aplicaciones en una velocidad promedio de 1 hora quizá, y por supuesto que necesitas un adhesivo que se seca muy rápido, porque si no se te va a empalmar todo. Si tu experiencia es muy baja, pues no hace falta tanta, no hace falta un adhesivo tan rápido, porque pues las vas a poner chuecas o no las vas a poner bien, etc, etc. Entonces, bueno, volviendo al tema general, esto no está mojado y ahí se iba a empezar a mojar, pero vamos a tratar de sacarlo antes de que se moje. Eso. Ok, aquí, ojo, el adhesivo aquí está casi completamente seco. No es cierto, no está casi, está completamente seco. Está completamente seco el adhesivo. ¿Ya vieron? Cómo la humedad es proporcional. Digo, ya no importa si lo sumerjo o no. Aquí, en donde no hay tanta humedad y la temperatura es más baja, el adhesivo todavía... Y ustedes vieron, los puse exactamente al mismo tiempo. O sea, no me lo estoy inventando. No moví los trastes. Ustedes lo vieron. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? Y para romper mitos del refri y de las condiciones de la cabina. ¿Por qué te pedimos que tengas el adhesivo en una temperatura promedio de 18 a 22 grados? Porque se conserva más tiempo líquido. Entonces, si tu adhesivo está más líquido, pues por supuesto que es mejor para ti, ¿no? ¿Quién quiere que se le esté secando el adhesivo y estar comprando? ¿Y por qué te decimos que apliques en una temperatura de 18 a 24 grados? Pues por lo mismo. Porque tu adhesivo se va a secar un poquito más despacio y por lo tanto pues vas a poder trabajar un poquito mejor y no vas a tener que estar cambiando y cambiando la gota cada segundo. ¿Ok? Eso es muy independiente de la temperatura que hay en tu ciudad. La temperatura de tu cabina no tiene absolutamente nada que ver. Ahora, refri, ¿por qué no? Porque yo personalmente, no digo que sea mala idea meterlo en el refri, digo que es mala idea meterlo directamente así, o sea, nada más. Porque en el refri hay mucha humedad. El refri funciona a base de condensación, entonces hay mucha humedad en la condensación. Lo que sí puedes hacer, y sí te lo recomiendo, es si lo quieres mantener a una temperatura idónea, en donde tu ciudad es muy cálida y hay mucha humedad, pues puedes meterlo en un empaque hermético, en donde sea sellado, o bien puedes, ¿cómo se llama? O bien puedes meterlo en arroz. Sabemos que el arroz absorbe la humedad y bueno, eso nos ayuda mucho. Y si quieres mantenerlo en un lugar en donde tenga un poquito más la temperatura adecuada, pues bueno, mientras esté cerrado, la temperatura que haya, acuérdate de eso, mientras esté en un lugar hermético, la temperatura y la humedad de afuera no importa, porque la temperatura de adentro es diferente, ¿ok? Si es hermético y está sellado, no va a afectar, no va a afectar de manera directa. Entonces yo creo que esa parte del refri no es tan necesaria. Yo creo que puedes mantenerlo en un lugar donde no haya humedad. Acuérdate que te lo acabo de comprobar, la temperatura es importante, pero la humedad es esencial. La temperatura puede variar y acuérdate que van directamente relacionadas una con la otra.
por lo general, a mayor temperatura, mayor humedad, y por lo general a menor temperatura, menor humedad. Pero esto es una cuestión solamente subjetiva, no tiene que ser así. Significa que si es ambiental y que si está creado va a ser así, pero podemos crear una situación en donde haya mucha humedad y una temperatura muy baja, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, pues por ahora eso es todo y los dejo. Cualquier duda o comentario, chaito.